Pues bienvenidos a Clave 45 una vez más. Estamos aquí, esta vez muy bien acompañados, con la familia de Cristian, porque tenemos aquí prácticamente a un hermano y a un primo, si no me equivoco, a Gustavo Domènech y a Rubén Puig y a Cristian, que es el confabulador de toda esta trama que estamos hoy hablando, para hablar precisamente de este libro o de este accidente de Hueva, ¿no? De los héroes de Hueva. Buenas, caballeros, ¿qué tal? Muy Hola, buenas. Pues son los que han construido este relato o este libro, que es prácticamente desmenuzar todo lo que es este accidente de avión ocurrido en 1970 y tantos, no me acuerdo ya del año, muy 70 cerquita de... Dime. 1973. 1973, muy cerca de Torrejón, base militar, por cierto, que yo conozco y he visitado muchas veces. Y que yo no sé por qué os habéis enfocado en este accidente o no en otro. ¿Por qué os llama la atención este? Aparte de que, bueno, que me acuerdo que salió mucho en la prensa y mucho todo lo que hemos hablado en otros programas con Cristian. ¿Por qué este accidente y no otro? Bueno, esto tiene un origen más allá del accidente de avión, porque la verdad es que nosotros no es que nos interesen especialmente los accidentes de avión. Esto fue algo pues que surgió, ¿no? Nosotros empezamos, mi hermano y yo, y otros amigos, hace muchos años, con una cosa que llamamos Operación Salmón, que era coger los libros de JJ Benítez, Los caballos de Troya, y ver qué parte estaban más ficcionados que otras, o incluso si alguna podía ser verdad, ¿no? Entonces, ya no la parte tanto del viaje al origen de Jesús de Nazaret, que se nombran los caballos de Benítez, sino más bien el tema de los viajes en el tiempo y un poco sacar también en ese proyecto Caballo de Troya, esos directivos, quién podían ser, quién podía ser Jasón, quién podían ser los protagonistas del libro, ¿no? Entonces, claro, mi hermano sobre todo sacó un montón de datos en esa época, pero bueno, esta investigación pues era una fricada de las nuestras, porque somos un poco goonies para estas cosas, que quedó en stand-by, que pasaron años, nos hicieron mayores, y cuando salió el día del relámpago... Disculpa, Cristian, ¿cuándo comenzasteis vosotros esta investigación? Eso fue, yo te lo diré, 2006, 2007, 2005. 2005. Finales de Maravilloso. 2005. Ok, continúa. Sí. Y bueno, en 2013 Benítez sacó el Día del Relámpago, y entonces nos dio una mina en ese libro, porque es que resulta que el general Curtis, el directivo principal, uno de los directivos del proyecto de la Operación Caballo de Troya, había fallecido en un accidente de avión en España, un avión de la USAF que se estrelló en 1973 en Hueva, cuando iba a aterrizar en la base de Torrejón. Entonces dije, ostras, esto ha ocurrido aquí, al lado, tenemos datos, tenemos información, esto hay que investigarlo, ¿no? Y ahí empezamos un poco a implicarnos en la investigación del accidente de avión y claro, pues de ahí sacamos muchas conclusiones, ¿no? Ahí sí que por fin pudimos adentrarnos un poco más en esa Operación Salmón y ver qué podía ser real, qué no podía ser real. La verdad que fuimos con mucha ilusión y no, como decíamos, a veces, dice Gustavo alguna vez, se nos cayó un mito en parte, porque bueno, JJ Benítez siempre ha sido un poco un mito, ¿no?, para nosotros, al menos desde el punto de vista como ufólogo y tal, pero en cierta parte vimos un poco la realidad, ¿no?, quién era en realidad. Que no, lo bueno de caerse un mito es que queda la persona real. Y luego el hecho de desmitificarlo también hace que luego no te caiga tan mal, por decirlo así, ¿no? Porque ves la realidad, ves que es una persona, cómo trabaja, cómo hace las cosas, la aceptas, ves sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero bueno, Cristian, no sé si estás insinuando que igual JJ igual ha fabulado gran parte de su relato, por no decir que ha hombre, inventado. no, yo no digo eso. Yo afirmo que JJ Benítez fabula los caballos de Troya prácticamente enteros. Que no digo yo que no se haya documentado y haya cosas reales como este accidente de avión. Pero claro, son cosas que mete luego para novelizar, que queda muy chulo. Entonces, si tú lo ves desde ese punto de vista, como un escritor que se documenta, que hace casi una tesis doctoral de la vida de Jesús y luego mete historias de viajes en el tiempo y saca cosas de aquí y de para allá, pues se documenta bien, realiza cosas. Si lo ves desde ese punto de vista, es genial. Es decir, a mí me gustan mucho las novelas.
nos llegamos a reunir con JJ Benítez porque teníamos mucha información, que bueno, ahora iremos hablando de ella, y hablamos con él de este tema. Él nos dijo que había menos de novela de lo que nos pensábamos, ¿no? Él insistía en eso. Nosotros lo que pasa es que ya, por lo que habíamos vivido y lo que habíamos visto, pues ya lógicamente pues lo cogimos con pinzas, ¿no? Yo creo que no, que hay mucho más de novela que de realidad, lo cual no es malo, lo malo es cómo se vende, ¿no? Cómo el marketing de decir esto pasó de verdad, tal, al final es, creo yo, que es puro marketing. Te voy a dar un toque de alabanza. Cuando comenzaste tu parrafada dijiste algo así como que tuvimos que discernir cuánto había de ficción y lo poquito que había de verdad detrás. Dijiste algo así, te estoy parafraseando, ¿no? Lo cual te indica que eres una persona muy discreta y muy comedida con tus palabras, Cristian. También me comprometo para la audiencia, ¿no? Actuar como intermediador cuando David te llame Puig, recorregirle, ¿no? Decirle que eres Puig y que pronuncie bien los apellidos, perdón, como Dios manda. Y entonces, haciendo un mínimo resumen, de verdad, a ti vosotros estabais siguiendo, ¿no? Lo que había de cierto detrás de las crónicas de JJ Benítez del Caballo de Troya, y os encontráis con este siniestro aéreo. Y aquí empezáis a hacer correlaciones de algo que hay dentro del caballo con algo que hay con el siniestro, ¿no? Sí, de hecho, uno de los motivos por el que nos reunimos con él es porque Gustavo consiguió al final, porque nos costó bastante, consiguió sacar la lista de pasajeros del accidente. O sea, tenemos el listado de las víctimas que murieron en ese accidente de avión, que hay misterio, no digo que no, hay mucho misterio que ahora os contaremos. Pero claro, una vez con esos datos, pues era fácil saber si realmente había algún directivo del proyecto, incluso quién podía ser. ¿Este vuelo era un vuelo militar o era un vuelo de pasajeros? Sí, no, era un vuelo militar, era de la USAF. Entendido. Sí, pues sería el equivalente al C5 actual, a un avión de carga, pero cuando había huecos podía entrar pasaje militar. Sí. De hecho, el pretexto era de hablar con Benítez, era decirle, mira, sabemos de existir el general Curtis, sabemos quién puede ser en realidad, tenemos nombre, apellidos, fotografía. Bueno, nos reunimos con él y le dimos la información. Él en un principio no, lo negó, dijo que ese no era él, pero claro, eso aún nos ponía más en la perspectiva de decir, vale, pues si no es este señor es que no existe, no hay más, esta es la lista, esto es lo que hay, o sea, estos son los datos reales, ¿no? Entonces, una de dos, en ese caso, o nos estaba mintiendo para que no supiéramos o no trascendiera los datos de quién era el general Curtis, de haberse documentado, de haber existido de verdad, o que lo estaba protegiendo, digamos, lo que es el anonimato de este señor, o es que era todo falso, ¿no? Que es lo que yo creo, más bien. Que no le quita el misterio a quién era ese señor. Gustavo ahora lo explicará muy bien, porque su investigación llegó muy lejos de quién era ese señor, el supuesto general Curtis, con esos nombres y apellidos, pero eso que lo cuente Gustavo porque es que eso fue la leche. Porque claro, la lista de pasajeros no aparecía por ningún sitio. De repente, por casualidad, como siempre pasa, ¿no? Por un vídeo que hicieron cuando grabaron al único superviviente, hablando con un chico de Hueva, me dice, oye, ¿cómo que habéis dicho que esto es un misterio si la lista está en Hueva? Y, ¿cómo? Dice, sí, mi hermano fue alcalde y está en el libro de defunciones porque murieron en Hueva. Y bueno, y ahí ya dije, bueno, esto hay que conseguirlo, pero ya, porque nosotros pensábamos que para conseguirlo tendría que ser en Estados Unidos, por el informe oficial. Y nada, una vez tuve la lista, me pongo, bueno, la primera noche que me envían la lista ya me pongo a buscar por nombre, uno por uno, a intentar localizar a familiares. Y el primero que me pongo a buscar es un buzo de la Marina, que yo empecé la investigación yo me introduzco en esta investigación en el 2015 por otro asunto que llevaba con Rubén de Benítez sobre un buzo. Y ahí es cuando, entrando con esto de la lista de pasajeros, claro, ¿quién podría ser el general Curtis? El Curtis. De los pasajeros, el que más rango tenía solo es uno que pudiera ser a ese nivel, que es un teniente coronel. Pues contacto con la familia y son los primeros que me dicen que si había descubierto que no había sido un accidente. Claro, yo ahí me quedé un poco alerta porque el libro de Los caballos de Troya no se han publicado en Estados Unidos, no se han traducido al inglés.
Entonces digo, bueno, ¿por qué me dice, sin yo decirle nada? Yo no le comenté nada. Lo primero que me igual dice... igual no fuiste el primero en llamarles o qué. No, sí. Fui el primero. Nadie les ha localizado nunca por el accidente, vamos, yo he sido el primero. Y bueno, hablando me dice, bueno, te paso el contacto de mi hermano, porque el hermano de este pasajero tenía otro hermano que también era teniente coronel. Bueno, eran 3 hermanos, todos militares de alto rango. Uno estaba en el Pentágono. Y me pasa con el hermano y hablando me dice, bueno, mi tío era un agente de la CIA, pero en aquella época estaba retirado, pero nos había dicho que estaba de viaje, bueno, figuraba como retirado, pero estaba trabajando. Y entonces ahí ya digo, leche, pues el único que podría concordar con alguien así del perfil que dice Benítez que sería el general Curtis podría ser este, pero no coincide nada. O sea, Benítez en Caballo de Troya dice que es un general, que es del Ejército del Aire y este es del Ejército de Tierra y es un teniente coronel. Pero bueno, ha estado en el servicio de inteligencia que me cuadraría más con una persona que estuviera trabajando en proyectos de alto secreto. Bueno, y lo que te ha dicho Cristian, contactamos con Benítez por eso, para decirle, oye, este es el único que puede ser. Si tú defiendes que esto es verdad, el general Curtis tiene que ser este. Y ahí se queda un poquito la cosa. De hecho, bueno, si queréis, resumo un poco de lo que fue, porque que la gente sepa un poco de qué estamos hablando del accidente y cómo llegamos a este señor, que la gente sepa lo que pasó, ¿no? Es, como decía, un avión de la USAF en 1973, que fue el 28 de agosto. De agosto, se estrelló en el 73, se estrelló cuando iba a aterrizar en Torrejón, es decir, con circunstancias un poco extrañas. Aunque tenemos la versión oficial es clara y tenemos toda la documentación, tenemos testigos que vieron, es verdad que vieron el avión en llamas antes de estrellarse, lo cual contradice un poco la versión oficial. Hay una serie de controversias, pero bueno, al margen de eso, una vez... Yo ahí tengo cosillas que decir al respecto, ¿eh? Vale, sí, lo que... No, bueno. Lo primero que no es tan raro, porque allí en esa zona justo ha habido varios accidentes, se han estrellado varios aviones porque es una zona un poco complicada y aparte por el tema del altímetro que es pues lo que provocó mayormente, aparte de la confusión y tal, pero que era algo habitual, que allí se cayeron varios, incluso no hace mucho, o sea que... Sí. Y después, no sé, que una de las teorías es que hubiera pegado antes en una montaña y hubiera rebotado y hubiera salido en llamas, rebotando de esa montaña. Esa es otra de las teorías que bueno, yo he consultado otras fuentes y tal. Sí, nosotros lo pensamos, pero la verdad que... Hay un problema, que hay un superviviente. Claro, y le hemos entrevistado, o sea, si él hubiera muerto, pues podría ser lo que estamos diciendo, podríamos soltar cualquier hipótesis, pero él relata perfectamente en qué momento, cómo sucede todo, que es en la fase de aterrizaje, que él está despierto, que está oyendo a los pilotos lo que están diciendo, que oye al navegante que le dice, oye, estamos en una cota más baja, vemos las montañas estas no cuadran. Hay que decir que ahí hay una que es el testigo vivo, que ha vivido ese momento. Nosotros localizamos a William Rey, que ahora pues tenemos amistad con él, que sale en el Día del Relámpago, ¿no? Él se entrevista con Jasón, con el protagonista de Caballo de Troya en el libro, lo cual luego nos negó, lógicamente dijo que no habló con Jasón, o sea, la primera a la frente, ya el único testigo, el único superviviente que queda el accidente ya te está diciendo que eso no sucedió. Lo cual, bueno, no le quita luego misterio al caso, al accidente en sí mismo, por cómo él nos cuenta un poco, porque él se ciñe mucho, él nos cuenta cómo fue la versión oficial. Pero luego es verdad que tenemos además a varios testigos, no uno ni dos, tenemos a varios testigos que entrevistamos en persona y nos dijeron que es verdad que prácticamente todos los que vieron el avión antes de estrellarse lo vieron ya en llamas. Y antes de estrellarse, eso sí que es verdad que no, en principio no pudo o no chocó o no nos consta que chocara con... Bueno, igual hay que decir, porque es importante lo de que estaba en llamas o no, por la posibilidad de que le hubieran tirado un misil o le hubiera pasado algo que hubiera sido un ataque, claro, porque no es lo mismo estar en llamas en el aire sin que nadie te toque, que puede ser o una bomba o puede ser algo que no sabemos, o sea, para saber si fue un accidente o fue un ataque o algo así. Hay dudas. Benítez afirma que fue un accidente. Nosotros pensamos que no, la versión oficial dice que no y el único superviviente dice que no. Pero es verdad que hay testigos que contradicen un poco esa versión diciendo que vieron el avión en llamas ya antes de estrellarse. Eso es lo que a mí me choca un poco respecto al accidente. O sea que, bueno, digamos que siempre quedan cosillas en el aire, ¿no? De que realmente hubiera podido pasar algo ahí que no sé. Bueno, lo del altímetro es claro, ¿no? Estaban como 2.000 metros o no sé cuántos metros más abajo de lo que realmente pensaban, ¿no? O sea que eso...
Sí. Por un poco, sí. Es que eso es muy raro porque ellos yo he hablado con luego, bueno, yo he seguido la investigación después de publicar el libro, aún sigo contactando con familiares, con amigos, y un amigo del piloto que se estrelló me dijo que yo le pregunté, oye, ¿es la primera vez que él aterrizaba en la base de Torrejón? Y me dijo que no, que ya había estado otras veces. Me parece raro que, no sé, que haya esa confusión en no haber colocado el altímetro donde tocaba. Desde Atenas hasta ahí, no lo sé, ¿sabes? Que me llama la atención. Que tampoco era un piloto inexperto para que cometa un fallo, pero que sí que es verdad que esa zona, he hablado con otros pilotos, que era una zona difícil, por lo que ha dicho antes Gerald, ¿no? Creo que es. Y que han habido más accidentes en la historia. O sea, el caza F-16, creo que se estrelló también por ahí. Hay 2 o 3 accidentes. Sí. Por esa zona. Sí, eso es habitual. Y lo que dices tú, David, es la versión oficial no es tan descabellada, aunque al revés, es lo más lógico eso, es la parte como cuentan que se estrelló el avión. Lo único que con lo que no me cuadra es con el que el avión fuera en llamas realmente antes de estrellarse. Eso es lo único que no me cuadra. Y es que es verdad que todos los testigos que localizamos que vieron el avión volando antes de estrellarse, incluso un pueblo entero, que hablamos hasta con el alcalde de Valdeconcha, es que todos los que vieron el avión realmente antes de estrellarse decían que iba ya en llamas. Luego Rey no dice eso. William Rey dice que se estrelló pues, por la versión oficial. Entonces, ahí tenemos dudas. Sí que es verdad que ahí hay dudas. Pero bueno, luego el propio testigo, lo que digo, la parte de Jasón, por ejemplo, pues eso dice que no sucedió, que no pasó así. Este hombre se salvó gracias a que 2 héroes de ahí de Hueva, precisamente, fueron y le rescataron de las llamas. Cuando se estrelló el avión fueron y solo lo pudieron rescatar a él. Es increíble la historia esa, ¿no? Tiene que ser durísimo. El único superviviente de un accidente de avión, que mueren todos los demás y que logra sobrevivir y hacer una vida más o menos normal. Tiene la pierna un poco chunga, pero hace una vida más o menos normal. O sea, de hecho se ha jubilado no hace mucho, ¿no? Lo decíais en el libro. Sí. Y que vino para el aniversario y todo esto. Sí, pero bueno, siempre ha tenido, yo cuando he hablado con él varias veces, siempre ha tenido el preguntarse el por qué. Claro. Bueno, creo que lo explico en el libro, no lo sé. Él no debería de haber ido en ese avión, eso de primera, porque en esa tripulación hubo alguien que se puso enfermo y lo pusieron a él, con 2 semanas de antelación. En la noche antes de tener que coger ese vuelo, él se pone muy enfermo. Va a una cena con la familia y se pone muy malo y llama a la base de McGuire y pide para que le sustituyan. Y le dice, mira, al final no hay tiempo para poder cambiar, pero como es un viaje que la tripulación va doblada, o sea, en vez de ser 4 o 5 de tripulación, iban 8. Entonces, había 2 navegantes. Pues la primera parte que tenías que hacer tú la hace el otro y al revés cuando volváis. O sea, en el accidente, si no hubiera pasado eso del cambio, el que estuviera muerto sería William y estaría vivo el otro, Lammers. O sea, así un montón de cosas. O sea, que él luego se pregunta, claro, en el único asiento que se salvó, que de hecho han habido otros accidentes de ese tipo de avión y el que se ha salvado es el que iba siempre en ese asiento extra en cabina. Sí. Y curiosamente, a ver, el avión cuando se estrella normalmente se parte en 3 partes. Es la cabina, la parte más fuerte, digamos, se desprende del cuerpo del avión y luego lo que son las alas, ¿no? Entonces, cuando choca, cuando impacta contra el suelo, se parte la cabina con respecto al avión. Su asiento va pegado es lo que separa la cabina del avión. Entonces, al partirse, sale volando su asiento. Entonces, entonces es lo que queda fuera del fuego y es lo que hace que se salve o que el tiempo suficiente para que lo rescaten. Si no, evidentemente habría muerto también. Pues tenía las piernas rotas y no podía moverse y estaba el suelo ardiendo del queroseno que quedó repartido. Y explosiones y que no le pasara nada del avión por encima, o sea, 1000 cosas. Mucha suerte, sí. De hecho, ¿Cuántas fueron la cantidad de gente fenecida en este siniestro en total? Son 24, ¿no? No me acuerdo exactamente. 24. A ver, creo que iban 25, se salva el 24. Eran 7 de la tripulación y 17 pasajeros. Sí. Pero contar el volatilizado. ¿El volatilizado forma parte de esos 25 era? Sí, contamos el volatilizado. Sí, luego había un informe de la Guardia Civil, es verdad, ¿te acuerdas? Bueno, eso lo localizó Bush. Ese libro. A ver, ¿qué decíais? Sí, pero a ver, se publica el libro y después de publicado el libro me contaron
un chico que es piloto comercial y que también es investigador de accidentes aéreos de toda la zona de Guadalajara, porque está escribiendo un libro sobre accidentes aéreos. Y este chico, por casualidad, encuentra, buscando, no sabe dónde, el informe de la Guardia Civil enviado al gobernador civil de Guadalajara. Y en ese informe aparece que uno de los cuerpos posiblemente se carbonizó totalmente, o sea, se volatilizó. Con lo cual, claro, posiblemente uno, si es como la versión oficial, o que no subió al avión. Pero esto aparece ya después de publicado el libro. O sea, esto sería un extra que no va a aparecer en el libro. Pero una cosa muy curiosa. Eso es lo que nos hace pensar si tiene alguna parte de verdad todo esto. Quiero decir que Benítez, imagino que se habrá documentado, habrá sacado, se habrá basado en un personaje real, habrá sacado por algo, ¿no?, este accidente. Entonces, si existe una parte real de que ese general Curtis estuviera en el avión, pensamos que digamos, se salvó, no subió al avión. En Grecia, antes de coger el avión en Grecia, digamos, porque el avión venía de Beirut. Ahora contaremos qué hacía en Beirut. Venía de Beirut, hizo escala en Grecia y luego venía a España, Estados Unidos, ¿no? Pues en Grecia se bajaría uno, que es el que pensamos que era el general Curtis, que es esta persona extraña, que ahora terminamos de contar. A ver, eso hay que explicarlo bien porque yo no lo entiendo bien. Entonces, no sé si el coronel este o el general este estaba en la lista de muertos o no, o cómo sí, es. A ver. Estaba porque supuestamente iba en el avión, pero es que luego falta un cuerpo. Cuando se recuenta los cuerpos que van en el avión, luego falta un cuerpo, que la Guardia Civil dice que se ha volatilizado, pero ¿por qué no encuentra el cuerpo? Entonces, eso nos hace pensar que, porque un cuerpo no se volatiliza así, a mí puedes encontrar, al menos habría partes de él. Pero bueno, el caso en la versión aparece como fallecido, ¿vale? Aparecen 14 pasajeros fallecidos. Pero faltan. Pero en el informe de la Guardia Civil aparecerían 13. Solo. 13 pasajeros fallecidos. Curioso. Sí. Y nosotros pensamos que seguramente es esta persona que quizás se pudo bajar en Grecia del avión, por lo que sea, y se hizo pasar por fallecido, que sería esta persona con la que contactó Gustavo, con la familia. Pero claro, no le dijo nada a la familia ni nada, sigue haciéndose pasar el muerto después de tantos años. Bueno, efectivamente. Claro, es lo que cree. No sé si estará todavía, ¿no? Ya era viejete ya. La familia me dijo, bueno, es que hay más con todo este familiar, es que esto después, creo que ya se había publicado también el libro, en los caballos de Troya, bueno, el día del relámpago, el general Curtis tiene un odio tremendo a Henry Kissinger, ¿vale? Que era como el jefe de Estado, el que estaba con el presidente Richard Nixon. Sí. Y yo en mi libro de investigación, en la página 4, tenía a Henry Kissinger, pero bueno, no apareció por ningún sitio en la investigación, hasta que este familiar, el hermano de la señora esta, que ellos eran los sobrinos de este pasajero, del teniente coronel, me dice que Henry Kissinger, después del accidente, llamó a casa de su padre, ¿vale? Henry Kissinger, que no llamó a ningún otro familiar de los pasajeros ni de la tripulación, llama solo a los familiares de este pasajero, con un presidente del gobierno que te llamara a tu casa. Y les dijo, cuando les dio la enhorabuena por el servicio que había prestado su familiar, y ellos lo interpretaron como un aviso para que dejaran de mover el tema. Porque el hermano estaba en el Pentágono y estaba preguntando a ver qué había pasado realmente con el avión. Y los rumores era que lo que ha dicho David antes, no que, como dice Caballo el día del relámpago, que fue derribado con un misil, sino que posiblemente por medio de una bomba. Eso es lo que interpretó la familia. Entonces, oye, claro, van surgiendo estas cosas y al final dices, bueno, ¿qué hay aquí? La teoría del misil a mí también se me antoja imposible, ¿no? O sea, el tema de que hay un avión que es un Phantom americano por ahí volando, que es el que lanza, que además publicáis las fotos que hace después del accidente. Y después... Habían más Phantom, sí. Pero en eran principio... 2 grupos. Al principio no lo sabías y pensaba que era un Phantom. Bueno, lo que dice Caballo Troya es que era un Phantom. Pero yo luego en el informe oficial viene dónde están los Phantom y eran 2 grupos diferentes y creo que en uno iban 3 cazas y en otro 2.
Sí, pero bueno, que no se me antoja difícil, ¿no? Que un misil... Sí. Yo lo veo más como una bomba, más como lo que dices tú. Si fuera realmente un tipo atentado hubieran querido, yo creo que con una bomba, los motores... Pero tampoco tenemos nada que indique una bomba de por sí, más allá de que algún testigo dice que hay fuego, o sea que... Nosotros pensamos quizá que podía haber explotado algo que se llevaran en la carga, en el avión, pero le preguntamos a William y el avión venía ya vacío, porque lo que venían era... Bueno, el avión llevaba doble manifiesto, ¿vale? El avión iba un poco en misión secreta, iba... como iba, no recuerdo cuál era la versión oficial, pero digamos que iban a llevar supuestamente la versión oficial, pues eso, agua, medicinas, tal cual, y el doble manifiesto es que llevaban armas para una facción libanesa que era cristiana, porque la guerra árabe-israelí estaba próxima y Estados Unidos estaba armando esa facción por si Israel necesitaba refuerzos. Pero ¿no es un poco raro que haciendo una misión de esas especiales llevar a civiles, o sea, mujeres y familiares? No. Es a la vuelta. El recorrido es cuando van al Líbano, descargan armamento, luego vuelven a Grecia, se quedan allí 24 horas de descanso y al día siguiente es cuando cargan a los pasajeros. Ya con otra carga, con la carga pues de oficina, dinero, que entonces se movía mucho dinero. Luego hay que explicar que esos aviones hacían un poco de autobuses con militares que estaban desplegados por allí, entonces pues los militares y sus familias aprovechaban esos viajes para irse de vacaciones o volver a casa. Sí, los españoles hacen lo mismo también. El pasaje era, no sé, dijeron $10 o una cosa así, era nada, irrisorio. Y bueno, el que estaba de servicio seguramente no pagaba nada. O sea, que tiene su cosa. Luego, esto, digamos, sería un poco lo más extraño, bueno, que bastante es, ¿no? De misterio que tenía el caso, que siempre hay cosas. Luego, pues fuimos dando desmontando un poco lo que venía en el día del relámpago, hablamos con el pastor de Hueva, que también supuestamente había hablado con Jasón, que Jasón en la novela le ofrece dinero para que le diga dónde hay unas piezas del avión, bueno, una serie de historias que ocurren en la novela de Benítez. Luego el pastor también desmintió todo esto sobre Jasón, que no existió, que nunca pasó algo así. Y luego... Qué raro, la realidad desmintiendo a Benítez, nunca ha ocurrido. Sí, poco a poco, sin nunca... querer, porque a nosotros nos interesaba buscar a personas que físicamente habían hablado con Jasón, con el mayor norteamericano, viajó a la época de Jesús de Nazaret. Coño, digo, si hay personas reales que han hablado con él, digo, ya está. Pues nosotros teníamos a tres, teníamos a uno de los que rescató a William, teníamos al pastor de Hueva y teníamos a William Rey. Todos supuestamente habían hablado con Jasón y ninguno habló con Jasón. O sea, todo eso era fabulación de la... Bueno, Jasón se supone que es también un nombre falso en principio. Sí, no, pero bueno, que no habló con ningún militar, ningún americano, que le hicieron esa serie de preguntas o de vivencias que cuenta o como lo cuenta en el libro. O sea, que esa parte tampoco, por lo menos, sucedió como se cuenta allí. Y cuando estuvisteis con Benítez y le contaste esto mismo que me has contado a mí y él negaba, no es, o no te explicaba o te decía no, es por alguna otra razón. Él vuelve a la de siempre, que en Caballo de Troya 9 sabes que hay un cartelito, ¿no? Al final del libro, no sé cuándo. Un sobre. Dice que hay errores de segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, octavo, noveno grado y que los errores están hechos adrede. O sea, son intencionados. Y así, con todo lo que le decíamos, que mira, esto tú has dicho esto y es esto, la realidad, no, pues eso lo ha puesto por algo. Esto es así. O sea, es que hay errores nimios. Por ejemplo, Benítez, en el Día del Relámpago, dice que ese avión viene de Beirut, creo que era, no, eso es en el Líbano. Él dice que viene de Jordania, de la base de Arrak, y que aterrizan en Atenas, el general Curtis sale a estirar las piernas y entonces entra pasaje. Y nada, y en 10-15 minutos o media hora, del tiempo que sea, vienen hacia Madrid y se estrella. Y en realidad no fue así. Aparte que venía de Beirut, cuando llegan a Atenas, se bajan y el avión se queda 24 horas y ellos se quedan allí en Atenas 24 horas. No sube nadie, ese avión se para en Atenas 24 horas. Y al día siguiente es cuando de Atenas, por la noche, viene a Madrid, entonces se estrellan. O sea, eso es un fallo que alguien en 1973, si te pasa la información, ese tal Jasón o el mayor, como él le llama, no va a cometer. Es que eso me parece un... Bueno, no sé. Hay fallos más garrafales como el de Paul Hansen, por ejemplo. Sí, pero por eso te digo que un fallo tan nimio como es el otro, que ¿para qué lo quieres en la novela? Es que no tiene ningún sentido. No, pero bueno. También en la novela habla de una comisión de investigación
comprada como para ocultar las cosas, y habla que el director, digamos, de esa investigación, el que la llevaba, era Paul Hansen. En general, Claro. bueno, también nos pusimos en contacto con él. Bueno, Gustavo se puso en contacto con él. Cuenta. Lo localizo yo diciendo, bueno, si fue el investigador, este lo sabe todo. Este es el que sabe toda la información, es el que hay que preguntar. Y cuando le localizo, le estoy preguntando y dice, no, en el 73 yo estaba en la universidad. Yo ni siquiera estaba en el ejército todavía. Digo, ¿qué me dices? O sea, ha cogido a una persona que en el 73 no estaba ahí, lo ha colocado en otro sitio. O sea, una persona real colocada en otro sitio. Dice, yo 5 años más tarde, creo que en el 78, ingresé en la USAF y hice un informe, que es el que se encuentra en internet cuando tú buscas el accidente siempre está firmado porque todo el mundo lo ha copiado, ¿no? Porque es del informe suyo, el apartado de Torrejón, es eso, la información que tú encuentras, ¿no? Que en la época aquella estaba en la página web de Hueva también, y yo, claro, digo, el teniente coronel Hansen me suena, y claro, salía en el caballo en el día del relámpago y en todos los sitios que busco estaba él. Y nada, y le hice una entrevista, se quedó alucinado y nada, que no cuadraba. Dice, yo lo único que hice es sacar de revistas o de sitios públicos información sobre el caso. Él la sacó de una revista, el informe ese que se publica. Y él se ve que, o quien fuera, encontró esa información en internet y dijo, este es un experto, lo voy a poner como el jefe de... Eso normalmente se llama guiño, hacer un guiño a una fuente tuya o algo así. Voy a llamar a este personaje del que he sacado tanto o algo así, ¿no? Pero él, por ejemplo, sí, bueno, pero él, por ejemplo, nunca ha entrevistado al teniente coronel Hansen para nada, porque no cuadraba en esta historia para nada. Bueno, ni a William ni a ninguno. Solo el único que habló fue con Víctor, con Antonio y Víctor, que rescataron, los que rescataron a William. Pero, por ejemplo, con William, el único superviviente, tampoco habló nunca con Benítez, por ejemplo. O sea, quiero decir que sí, y Benítez estuvo en Hueva, es verdad, estuvo allí, habló con el pastor, esto, lo otro, pero no... A partir de ahí no hizo ninguna otra investigación. Luego también habría que preguntarse para qué demonios fue a Hueva para decir, necesito rellenar un libro, a ver, este me vale. Hueva, ¿sabes? Es como... No lo sé. Y empezar a preguntar a la gente allí, porque él preguntaba de verdad a la gente. Sí, él fue a preguntar sobre el accidente de avión, sí, fue a investigarlo. Pero supongo que sí, yo pienso que si quería sacarlo en el libro, pues fue un poco a documentarse para luego... Claro, el libro es relativamente moderno, o sea, ¿lo sacó hace que 2 o 3 años? O... No, 13. No, en 2013. 2013. Que es el spin-off, no sé si el primero o el segundo del spin-off. Es cuando termina Caballo de Troya, termina en el 9. La Operación Caballo de Troya termina en el volumen 9. Luego este sería el 10, que se llama El Día del Relámpago. Y luego está el Diario de Eliseo, que es posterior al Día del Relámpago. Sí, pero bueno, que es como una especie de spin-off, ¿no? Es un poco como distinto, o sea, que no es... Es más diferente, sí, es distinto, es más diferente de todos porque sucede cuando ya han vuelto, cuando ya ha terminado la Operación Caballo de Troya, ¿qué le pasa después con los pilotos, con la operación? O sea, no va de la vida de Jesús, no está en el tiempo de Jesús, claro. Está en 1973, toda la acción sucede en 1973. Pero bueno, yo voy más al hecho de que cuando lo escribe, no es como cuando escribe Caballo de Troya, que no existía internet y tenía unas fuentes muy limitadas. Este libro se ha hecho en la época moderna y tiene internet y tiene acceso a un montón de datos que de otra manera igual le hubiera sido más complicado tener o contrastar. Sí, pero por eso ha metido la pata. Por eso ha metido más la pata, porque al sacar información de internet donde todos tenemos acceso a esa información, es por lo que se puede contrastar que hay de verdad, que no, o dónde ha cometido errores. Por ejemplo, hay información en internet que no existía en 1973, como el tema del equipo de buzo que alquila Jasón supuestamente para bucear en el Mar Muerto, donde, bueno, no quiero destriparle tampoco la novela, que está muy chula, recomiendo que la de Benítez, pero tiene fallos garrafales. Hay un equipo que alquila para bucear en el Mar Muerto donde da unos detalles que luego Gustavo también localizó, que los había sacado de una página web de Alicante. Era casi un copia-pega del equipo de buzo y del alquiler que te lo había sacado de una página web de Alicante. Digo, de que se supone que Jasón murió antes de que existiera esa página web y ese equipo de buzo incluso no existía. Eso es una cosa que Benítez suele hacer, que es darte datos que realmente no necesitas para construir la historia.
y que Sí. incluso que sobran. O sea que... Mucho Bueno, dato alguna gente versada en psicología dirá que eso son sobrecompensaciones que hace gente cuando están libanando una ficción, ¿no? Que pasan al otro extremo, que es sobrecompensar con muchos más datos que no son necesarios. Claro. La gente que hace, los estudiosos que hacen criminología forense, ¿no? Y estudian lenguaje no verbal, corporal, cosas así, también te lo añaden, ¿no? De que muchas veces pillas mentiras o por lo menos se te saltan las alarmas de las mentiras. Cuando una persona te dice, sí, fui el otro día a comprar leche a la tienda porque vi aquel gato verde que se me cruzó delante y después pasó un Ferrari descapotable con ruedas cuadradas, ¿no? Por eso me acuerdo. Y tú te quedas, sí, bueno, ya te has pasado, ¿no? Te has ido a 2 pueblos dando datos, ¿no? Y ya que estamos hablando un poco de la correlación de vuestra investigación con el mucho cariño que parece que le tenéis a la idea de que el caballo de Troya sea real, ¿no? La historia contada detrás del caballo de Troya sea cierta. Os comentaré solamente por añadir una cosa. Yo no había leído El caballo de Troya casi hasta los años 90, porque ya estaba viviendo en Estados Unidos y, como sabéis, en Estados Unidos no se publicó. Tuve que ir a una librería especializada en la calle 14 de Manhattan, que se llamaba de aquella librería Forum, y me lo encargaron. Y te juro que el hombre que me lo encargó casi me da un collejazo. No. ¿Por qué? Después me enteré que me hice muy amigo de este tipo. Este tipo era un argentino que llevaba la librería y que sobre todo era un fan de Borges, y por tanto el hombre sabía de fantasía, de realismo mágico, y sabía un montón de esoterismo. Pero él también se leyó El caballo de Troya y casi vomita, ¿no? Gerald, ¿es el mismo que te dijo una vez que le pediste a David Icke y le dijo, no, reptilianos no? ¿Puede ser? No, yo nunca le pedía, a este nunca le pediría a David Icke, ¿eh? Cuando compré a David Icke lo tuve que comprar a escondida, como quien compra porno, ¿no? Dentro de porque te da vergüenza que te vean con eso. Bueno, entonces cuando me leí la novela El caballo de Troya, hay una cosa que desde la página 10 o 20 me chirrió y que me destruyó el relato. Y es que no sé si vosotros sois conscientes, pero el estamento militar en Estados Unidos está muy diferentemente segmentado que el español. A lo que quiero decir es que es probable de que en España, ¿no?, te encuentres a un coronel todavía haciendo misiones de scramble y te encuentres a un general que todavía monta en un tanque y va a hacer cosas, etcétera. Mientras que en el estamento militar, cuando ya llegas a un grado como coronel, y hablo de capitán incluso, tú eres completamente burocrático y estratega. El hecho de que un mayor lo tuvieran que agarrar y ofrecerle la aventura y que él se ofreciera también voluntario a meterse en un experimento como estos, no cuadra. O sea, no cuadra dentro de la estructura militar estadounidense de los años 70. Pero porque lo que hubieran hecho... Ahí discrepo un poco contigo, porque estamos hablando, a ver, por ejemplo, un astronauta. ¿Qué grado militar es un astronauta? O sea, sí, son ingenieros realmente. Claro. Son gente con ingeniería adaptada militarmente, mínimamente preparada para volar. Es una cagadera, que según dice Benítez, que le dice el mayor por decirle algo, porque los datos que da al final es lo que los lectores no entienden, que no son sus datos reales, como pasaría con el general Curtis, que él dice general Curtis y luego en el accidente es un teniente coronel y tampoco es del ejército del aire, es del ejército de tierra. Eso es la realidad de los héroes de Hueva, que el que se mató ahí tiene ese rango, subiera o no en el avión. O sea, que reforzáis la teoría, ¿no?, de que este hombre, Benítez seguramente leyó de un experimento bonito y tenía seguramente también las... Hoy por hoy no creemos que el relato sea real. Yo por lo menos creo que es una novela, una buena novela. Me gusta y hasta hay 9, yo recomiendo algunas, no todas. Y El día del relámpago me gusta y lo recomiendo también. Las de después del poco. Yo te iba tirando por el hecho de que él seguramente leyó algún documento clasificado sobre algún experimento teórico que estaba haciendo el servicio militar sobre posible viaje en el tiempo o algo así, que era un documento teórico, y se le hilvanó esta historia a la vez que había leído los libros de Urantia. Entonces dijo, bueno, menuda mezcla que me hago yo aquí, ¿no? Sí, algo y así. se fumó un cannabis por el medio y escribió el libro.
el proyecto Suibel, como lo llaman ellos, ahí sí que yo es que pasé muchos años investigando eso. También miré lo de Urantia y miré que, a ver, estoy con ellos. Esto es una novela y hay mucho más de novela. Y haciendo un inciso lo que voy a decir ahora, cuando hablamos con Juanjo, él al final no sé si que nos vio buenos chavales o qué, o había un ambiente distendido. Él afirmó que seguían sus 13 de que esa documentación era real, pero que admitió que llegó un momento que ya no pudo investigar ni tirar por ningún lado, porque prácticamente admitió que era un poco desproperio todo y que llegó hasta un punto de investigación y a partir de ahí tiró de novela y tiró de todo y de dónde sacó. O sea, eso sí que lo dijo en la entrevista que tuvo con nosotros. Sí, y lo del proyecto Suibel, perdona Chris, lo del proyecto Suibel sí que es verdad que si miras un poco, porque él, otro de los grandes casos que estuvo fue lo de Humo, sí que hay paralelismos, que no es verdad que sea calcado, igual que te digo que lo de Urantia no es calcado, y eso es mentira, también te lo digo. Sí que hay paralelismos con cosas de Humo, con lo que sería el Suibel y lo del avance de la materia y los ejes y todas esas cosas, es un poco de ahí. Hay una similitud muy grande con eso. Si lo sacó de ahí luego lo del mayor y tal, le siguen sus 13, que el mayor existe y que la información la tiene, pero que llegó un tiempo que ya no pudo investigar más porque ya no sacaba de ningún lado, ni pudo probar nada. Y que él en el fondo tampoco creía ni podía afirmar que el proyecto había sido de verdad. Eso también lo dijo, pero que lo tiró para adelante, lo novelizó un poco, que él ha admitido siempre que nunca es una novela, ni poco ni mucho. Sí. O sea, ni poco ni mucho. Él ha dicho que no es una novela, que es verdad. Luego, con los años... No solo eso, vosotros os acordáis que también hay la leyenda, que creo que es cierta, ¿no? De que hay una edición Planeta, una de las primeras ediciones Planeta, de las primeras tiradas, donde hay una postilla que dice que todo es verídico y todo es cierto y que el autor tiene pruebas. Pero eso a ver, que todo es verídico. No, hay la primera, no. Al revés. En la primera edición viene como que era falso, como que era una novela y que estaba él experimentando en el mundo novelesco más allá del libro de investigación. Eso está en la primera edición, de hecho tenemos el libro, a mí me lo regaló Gustavo. Y él admitió que lo hizo porque fue la única condición a cambio de no cambiar ni una coma. Él lo dijo, de aquí no se cambia, le dijo, tienes que quitarme 200 páginas. Y dijo, no cambio ni una coma. Dijo, pues no te lo publico si no pones la entradilla. Y es la única, a cambio de no cambiar ni una palabra, tuvo que poner la típica frase de que era una novela. Estamos hablando de una época en la que, supongo, la Iglesia Católica, claro, no tiene mucho poder, lo que le excitó hizo que él dijera, ahora yo tengo un poco más de poder y esto no sale más. Eso lo contó él en una entrevista. Yo con problemas con el caballo de Troya, para desmentirlo, yo en el momento en el que sale la figura de Jesús, que todo lo que habla es boca de la Biblia prácticamente, parece que está nombrando la Biblia tal cual está hablando, está escribiendo la Biblia, y eso de que humaniza a Jesús, pues a mí no, al contrario, ese Jesús está súper divinizado, yo no me lo creo ese Jesús. O sea, ¿cuándo caga ese Jesús? Con todo el perdón y con todo el respeto. O sea, de humano no tiene nada. Entonces ahí ya es cuando yo no me lo creo. O sea... Claro que no. A ver, yo de eso te lo puedo... Yo he leído bastante sobre religión y la Biblia y he leído también El caballo de Troya y es lo que tú dices. Hay muy pocas diferencias entre un Jesús y otro, por mucho que digan. Lo que hace Benítez no es cambiarlo. Lo que hace Benítez es darle realismo. Escribirlo desde un punto de vista de hoy en día, desde un escritor, no desde un cristiano, sino desde un punto de vista más periodístico, ¿no? Cómo hubiera sido, con más detalle, más cosa. Yo tengo una teoría ahí. Yo tengo una teoría. El libro que tiene anterior, esto ya lo he dicho alguna vez, el libro que tiene anterior, que es sobre la sábana santa, él habla que está deseando hacer una entrevista a Jesús y cómo sería. Y de hecho en ese libro hace una pequeña entrevista a Jesús justo después, y además él lo cuenta alguna vez, que a raíz de ese libro se empieza a interesar y le viene como más documentación sobre Jesús, y la única manera de poder hacer una entrevista periodística a Jesús sería con un viaje en el tiempo, y es como empieza a construir esa narrativa, ¿no? Y es el mismo tipo de entrevistas que le hace en la Sábana Santa y en Caballo de Troya. Pasa que después, construye más ese personaje y tal. Pero es igual, será más verídico. Yo es que tampoco me parece verídico. Este tío nunca, Jesús no se equivoca nunca, o no sé, es demasiado santo, es demasiado perfecto y... no puedo con él, lo siento mucho. Yo ese personaje para mí está fuera de la realidad, o no me lo creo. Como personaje de ficción, no... A ver, si lo lees en profundidad no es así, porque ni en la Biblia
como ni en los Caballos de Troya, ¿no? Digamos que ese fallo viene un poco de divinizar al hombre, cuando la propia Biblia o incluso los Caballos de Troya te está diciendo que Jesús tiene dos voluntades. Jesús es totalmente humano, como somos todos, pero Jesús tiene una voluntad que es divina, ¿no? que es la del Padre o la del Espíritu Santo. Es una voluntad externa a él, que él cuando hace algo, antes de hacer algo o de tomar una decisión, lo consulta con la otra divinidad. Por eso se equivoca poco. No es que no se equivoque, él se equivoca de primera, pero es prudente. ¿Por qué? Porque conoce esa divinidad, entonces lo consulta. Y él siempre decide, y es una decisión personal, por eso se dice que Jesús es libre, él decide, podía no hacerlo, pero decide hacer la voluntad del Padre y no la de él. Eso lo deja muy claro en los Caballos de Troya, pero es que eso queda muy claro en la Biblia y eso queda muy claro en la religión cristiana, si se profundiza un poco, ¿no? Con el personaje. Bueno, yo me refiero más al hecho de que en la Biblia yo entiendo que esté divinizado porque está contado pues por lo menos 40, el libro más cercano que es 40 años o 60 años, entonces a lo largo de 40 años se diviniza y se exagera el personaje y hace más milagros, ¿no? Cosa que no debería de cometer ese error Benítez, porque está allí presente, ¿no? No debería de cometer el mismo error que otro que ha escrito sobre un mito 40 años atrás. Pero bueno, es un matiz, tampoco es importante, sí. ¿no? Sí, al final nada de lo que decimos, al final son un poco subjetividades, nada nos dice que eso es real o no es real. A ver, nosotros sí que es verdad que después de esta investigación, a ver, al menos a mí me queda claro que todo esto es una novela muy chula, muy buena de Benítez, ha recontado una historia de Jesús mejor contada, para que un poco, para todos los usuarios, ¿no? Para todos los públicos. Entonces, no está mal, si lo ves desde ese punto de vista es genial, si te gusta esa temática y vas viendo eso, es genial. Yo lo único que no comparto con Benítez, lo único, es que diga que eso es real y que ocurrió así, porque eso sí es marketing, es puro marketing, pero yo no lo comparto, ¿no? Le quita honestidad, sobre todo cuando ha hecho libros de investigación muy chulos, que a mí me consta que él ha investigado estas cosas, porque es igual que he investigado yo esto, que también lo he investigado él, otros casos Omni, yo los he investigado y me consta que él lo ha investigado bien o muy bien para, digamos, los medios que ha podido tener. Entonces, me fastidia un poco que luego pierda esa credibilidad queriendo vender los Caballos de Troya. También te digo una cosa, yo estoy seguro que Benítez no vive de los libros de ovnis y de sus investigaciones. Eso es lo que a él le gusta hacer. Él vive de los Caballos de Troya, es lo que le da dinero. Por tanto, es su trabajo, es su negocio. Él va, como a mí me pagan por hacer cosas que no me gustan en mi trabajo muchas veces. Pero claro, Cristian, es lo que tú dices. Si me engaña con lo de los Caballos de Troya, ¿cómo le voy a creer para otros casos que está investigando? ¿Cómo sé que no está fabulando del mismo modo que está fabulando con Caballo de Troya, ¿no? Eso pienso yo os hago dos matices que es solamente para daros apoyo a lo que estáis diciendo. Uno que es es cierto que es probable que pierda credibilidad al insistir tanto en la verosimilitud de los Caballos de Troya, ¿no? Y que al nosotros desgranarlo vemos que hace agua por demasiados sitios, ¿no? Entonces, como decís vosotros, que pierde credibilidad. Pero ahí cuando vosotros hacéis la apología diciendo, bueno, Benítez escribió una ficción muy chula y es una serie muy bonita, ¿no? De novelita, yo diría, la madre que te parió, 9 libros. Para contar esa historia no eres tan buen novelista, cabrón. Se has tirado bien el chicle. No, uno o dos llegarían, ¿eh? Y Cristian, las que no lo podéis ver en la radio, Cristian está haciendo el gesto internacional del dinero, no con los dedos. Pero eso lo podemos ver en series que han podido ser muy buenas con la mitad de las temporadas. Y las han ido alargando y fastidiando. ¿Por qué? Porque da dinero, es normal. Y lo van alargando la historia y al final pierde hasta su sentido, ¿no? Pues esto pasa igual con los caballos y con tal. Que a ver, que todos tienen su parte chula. ¿Se podía haber resumido? Sí, pero bueno, la gente también, a los que le gusta Caballo de Troya, tienen mono de Caballo de Troya y están esperando que salga la siguiente, ¿no? Es como pues que le gusta Star Wars. Sí, es que al final es lo mismo. Sí, tiene su legión increíble, la cantidad de gente que lo sigue, es increíble lo que mueve Benítez. Bueno, no sé si hay alguna cosa más por ahí, Gerald. No, espérate. Aseguro que hay muchas cosas más y eso es lo que les voy a preguntar a nuestros contertulios. Esto, después de haber hecho esta investigación y haber llegado más o menos a las conclusiones que estuvisteis exponiendo, esto no se llama un caso cerrado todavía, ¿verdad? Quedan aún varias vertientes por investigar, ¿verdad? Es que nosotros nunca cerramos los casos, somos así. O sea, ¿se puede haber una segunda edición o una revisión del libro? A ver, el año que viene es el 50 aniversario y entonces ahí quiero soltar ya todo lo que tengo.
El informe oficial de la investigación de la USAF lo he conseguido por 3 sitios diferentes, porque digo, ¿falta algo? ¿Qué falta? Que no lo he obtenido todavía. Me faltan las autopsias y no me las han dado ni siquiera con el familiar del hombre este que hemos dicho, del teniente coronel, que la pidió él en persona. Y no se las han dado, porque dice que es tema reservado y no se lo dan. Claro, yo ahí es donde vería si falta un cuerpo o no, cómo el que hizo la autopsia, cómo ha apuntado la autopsia de cada una de las personas, porque a mí testigos me han descrito cómo quedó alguno de los pasajeros después del accidente. Por ejemplo, uno estaba sentado en la silla, se había quedado atado a la silla, tal cual, ahí en medio del campo, y estaba totalmente carbonizado ese cuerpo. Entonces, los otros hubo que estuvieron mutilados. Y el que hizo la autopsia, ¿cómo las describió? ¿Vale? Entonces, me faltaría eso. Entonces, tengo 3 informes oficiales, los 3 los pasa la misma persona en la misma base en Estados Unidos, o sea, que me quedaría contactar con él y ver cómo puedo conseguir las autopsias. Intenté localizar al doctor, al jefe del Hospital General de Torrejón, lo localicé, es muy mayor, y él no se encargó de las autopsias, aunque él es el que las firma. O sea, es como que le pasan los documentos y él lo firma porque es el que está a cargo del hospital. Pero no he podido localizarlo. Yo tengo una teoría de por qué eso es así. No sé si en España tenemos el accidente del Yacolet y tenemos otros escándalos en ese sentido de cuando ha habido un accidente de avión militar, sobre todo, y más en otro país, lo que se hace con los cuerpos y lo que se hace con tal. Que ni se hace sí, dice en el día del relámpago Benítez, se llama boiling, él lo dice, en el día del relámpago aparece. Es boiling, meten ahí lo que haya y los féretros iban sellados. Eso lo sé por los familiares. Iban sellados y no podían abrir, no podían ver lo que había dentro de los ataúdes. Me parece que en España pasó que una familia quiso abrir el ataúd cuando el accidente del Yacolet, que ahí, por cierto, murieron amigos míos del ejército. Y un familiar pues solicitó pues abrir un ataúd y no había nada en el ataúd. Es decir, no. Entonces lo que hacía muchas veces era meter restos amontonados en el ataúd, de unos, otros de otros, a veces piedras, a veces nada. Piezas del avión. Sí, piezas de avión y cosas así. Entonces, pero yo eso no lo entiendo, Yo eso no lo entiendo. Pensé que era un caso excepcional en el caso del Jak-42, pero me dices que es algo habitual. Él saltó la polémica y fue muy criticado. En este caso seguro que pasó. En este caso seguro que pasó. Hoy en día supongo que... Me lo creo todo con los militares. Me lo creo todo. Hoy en día supongo que tendrá más cuidado porque todo es más público, porque tal, y después de los tantos escándalos, pero imaginaos en esa época. O sea, es que se ha hecho hasta hace poco. O sea, es que se han hecho barbaridades. Pero bueno. Y yo quisiera preguntaros ahora, en tono de cierre, ¿en qué estáis? ¿Qué estáis investigando y qué os está llamando la atención? ¿En qué andáis metidos ahora? Gustavo me quiere meter ahora con la oleada ovni belga. Aquí, famoso. Como estoy en Bélgica, quiere venir y que investigamos. Bueno, él está investigando ovnis triangulares y... ¿Os importa decirme dónde estáis ahora mismo cada uno? O sea, yo sé que Cristian está en Bélgica. Gustavo, ¿dónde estás? Yo estoy en Portugal, acabo de hacer un viaje de 8 horas desde Valencia y estoy en la habitación del hotel para poderme conectar con vosotros. ¡Oh, wow! ¿Y tú, Rubén? Yo estoy en un pueblo de Valencia, pueblo de costa. Taberna, que la Baiting, estoy aquí al lado. Cada uno estamos en un país. No, sí, te digo, mira, la globalización existe, fíjate. Entonces, ¿en qué estáis investigando ahora? Gustavo, ¿tú estás intentando traer a Cristian para la oleada belga de los ovnis? Pues estaba haciendo un libro de mis experiencias en estos 45 años de mi vida y hay 20 capítulos, cada uno es una cosa diferente. Y yo en el 90, creo que fue 90-91, en Alcira, vi pasar por encima de mi cabeza un ovni triangular gigante, junto con otro testigo y su familia. Y bueno, a raíz de ese capítulo me empecé a documentar un poquito con la oleada belga, que es lo que yo así conocía un poco, aunque no se parecía a los que se han descrito en la oleada belga. Y nada, y de ahí, bueno, me surgió y como Cristian está en Bélgica, digo, oye, ¿por qué no investigamos esto en persona? Y para ampliar un poquito el capítulo que yo hablo de mis experiencias y luego de experiencias de amigos míos y hago una poca introducción sobre el tema. Y nada, y esto se ha expandido que pues ahí estamos, creciendo en esa línea ahora, los ovnis triangulares. ¿Y tú, Rubén, por dónde van tus tiros?
Yo me limito a apoyarles moralmente ahora mismo. No, ayudo a Gustavo a paquetar eso, las ilustraciones de los libros que él publica, me parece no parar nunca. Y mi último gran logro, entre comillas, fue cuando entrevisté a Ray. Ahí acabó la operación Salmón para mí, que empezamos, como ha dicho Cristian antes, 2005-2006. Le miré a los ojos en el mismo lugar donde se estrelló el avión, él estaba muy afectado. Le miré a los ojos y le pregunté directamente sobre el personaje de Jason. Y pareció ser sincero, respondió para mí de verdad. Y para mí terminó ahí, casi 10 años que llevábamos pegándole a esta investigación. Yo en una de cal, una de arena, encontrabas una pistita, se paraba. ¿Qué es lo que son estas investigaciones? Y me frené un poco. Sigo mirando mis cosillas y me llegan mis cosas, gente que contacta contigo, a veces también, ¿no? Tú también mirabas esto, ¿no? Como Cristian y tal, ¿puedes echar un vistazo? Tengo unas fotos que han salido, es que escucho voces de no sé qué, el otro, sí, este tipo de cosas que te llegan, ¿no? Pero de momento no quiero tirar por ahí. Yo te voy a dar un consejo a nivel personal, ¿no? De todas esas gente que te pide, ¿no?, que lo ayudes a investigar cosas, la más divertida es la de que escuchan voces, ¿eh? Porque ahí o hay unos buenos litros de calimocho o hay sustancias interesantes, o sea, siempre hay más aventura de la que crees. Hay mucha más aventura, pero también te digo que al final, como tanto mi hermano y yo somos policía, llevamos muchos años en el cuerpo, muchos, y ya solo por el caminar, como caminan hacia ti, ya los calas un poco. ¿Así? Pero que viene tarao o algo así, o como... si tiene alguna tara, o como dice un compañero mío, que le tiene el conocimiento justito para acabar el día, y a partir de las 12 de la noche reinician. Hay veces que se le acaba a las 6 de la tarde, se le acaba a las 12 del mediodía, a las 10 de la noche, y ya no llegamos. Oye, yo voy a partir una lanza para la cantidad de gente, que a mí me parece muy interesante, ¿no? Gente que le haya pasado estos sucesos, ¿no? Ahora hemos hecho un poco de chiste, ¿no? Pero que precisamente hablaste tú, Cristian, alguna vez de precisamente la gente que es que no le gusta hablar de esos temas, o que tiene... Que se corta al hablar de estos temas, ¿no? Y yo creo que precisamente que se apoyen vosotros mejor en unos policías, o bueno, igual también en un psicólogo a veces también, depende del caso, pero que no vaya a un magufo, o que no vaya a uno que le vaya a estafar, o que le vaya a contar historias y que le llene la cabeza más de locuras. No es mejor que hable con vosotros, con gente que sabe investigar, para aclarar, o que sepa, o que puede llegar a algo mucho mejor que un vendehumos, sí, o que un magufo. Pero, por ejemplo, el último que me llegó fue un compañero cuando vio que mi hermano había sacado el libro, que estuve, pero que vosotros entendéis de este tema y tal, y él pues confirma, lo típico caso, no sé si los habéis escuchado miles, de estoy en la habitación y huelo a la colonia de mi padre, estoy con mi hijo y de repente hay un hombre mayor ahí mirando. Y él sabía, claro, había escuchado la colonia de su padre, o cuando llora un compañero tuyo a tu lado, del coche contándote que él de vez en cuando huele la colonia de su abuela y desaparece al momento. Ese tipo de... A ver, pues sabes que no son los del calimocho, ¿no?, que estamos hablando antes, estos parados, ¿no? Sabes que esta gente no es así. Y no es así en absoluto. Y ha tardado muchos años en cogerte confianza y contarte algo. Y sé que a Cristian pues le pasa exactamente igual. Sí, de hecho, mira, yo tengo pendiente una investigación, acá ha dicho un compañero, pues se puso, a través del libro, me escribió un compañero, un China, de una cosa que le sucedió en Bilbao hace unos años, y hablando de Caballo de Troya, pues mira, me parece curioso contarlo, aún no lo he investigado, pero me parece, quiero decir, me da mucha credibilidad a esta persona. Me he entrevistado varias veces con él, luego me está pasando el caso por escrito, y es un hombre que, bueno, no iba iba él y un amigo suyo por la playa, sin calimocho, una noche, aunque sus amigos sí estaban de calimocho, se habían ido a un camping, pero ellos pues no tal, se fueron a dar, no querían quedarse allí bebiendo hasta quedarse dormidos, y se fueron a dar una vuelta por la playa, una playa de Bilbao, que ahora no me acuerdo cómo se llama, muy famosa, está al lado de Bilbao. Y de repente pues hubo una aparición, una luz detrás de ellos, y vieron que era físicamente una persona que estaba con los brazos así. Y cuando se acercaban, bueno, se iban acercando, bueno, pasaron una serie de sensaciones extrañas. Bueno, pues era una imagen de Jesús, la imagen típica de, creo que es, no sé, Sagrado Corazón. ¿La crucifixión o algo así? ¿El qué? ¿La crucifixión o algo así? No. Es la imagen que es muy famosa, que está en muchos sitios. En Murcia está, que es un Cristo que está así, que está con los brazos abiertos, o está en Brasil, está en Verona, me parece también. Ahí es una imagen típica de Jesús. Solo que esto eran carne y hueso, estaba físicamente allí. Tenía
la túnica, el torso se le transparentaba porque la luz salía del pecho, entonces se le veía parte del pecho bastante fuerte. Dice, él al principio no lo reconoció, no asimiló que era Jesús, pero yo, según me lo iba describiendo, al final dije, pero bueno, ¿es Jesús? Dice, bueno, yo pienso que sí. Cuidado ahí, Cristian, cuidado ahí. Esto, lo que me estás contando con Carballal, precisamente, sí. Ahí hay un tema, le estás tú diciendo lo que es. No, él no me quería decir, no, ya. Es eso que te digo, ¿no? Estoy resumiendo mucho, sí sé lo que quieres decir. Él no me quería decir, pero claro, la descripción era tal. Al final yo le pregunté, entonces lo que viste es, pues si era una aparición mariana, hubiera dicho, entonces es una aparición mariana. Pero no, era una imagen, el pelo, la barba, el tal, sí. Digo, todo. Entonces dije, entonces lo que viste, como Jesús, era Jesús. Dice, no quería decirlo yo, dice, quería que le dijeras tú para ver si tú... Y dije, coño, pues es la imagen tal cual. Y bueno, dice que desde entonces le pasó una serie de cosas, luego cogió una enfermedad, porque él se le olvidó todo esto, lo típico, que él es una persona racional, una cosa que le ha pasado una vez en la vida, y se olvida, hace su vida y ya está. Hasta que años después cogió un tipo de hepatitis que así chunga, que de vez en cuando está a punto de morirse, y es cuando recuerda esa imagen, ¿no? Es decir, hostia, y cogió y miró la playa donde él estuvo y tal, con el Google Earth, y luego había una frase en el Google Earth, no tengo que revisar bien el caso, pero muy simbólica, ¿no? Como justo donde se apareció con un símbolo de un pez, que es el símbolo de Jesús, bueno, una serie de cosas, ¿no? Y es un caso que me parece interesante, que venga de quien venga, que pasa en el País Vasco y que encima hay precedentes. Resulta que unos etarras vieron una imagen también de Jesús parecida y se lo contaron a JJ Benítez en los años que este también lo vio. O sea que es algo curioso, algo que tengo que investigar porque me parece... Porque estamos acostumbrados a apariciones marianas, pero apariciones de Jesús, salvo la resurrección, no hay muchas, ¿no? Si le seguimos un poco la teoría a Caravaca, ¿no? Sobre agentes externos y después un poco de... no sé, de influencia cultural, ¿no? Pues esto tiene perfecta explicación de que el sujeto, a la hora de interpretar el fenómeno forteano extraño de alta extrañeza, pues tiene más apegos culturales a la iconografía. Pero a mí me pasó una cosa que me desconcertó, porque él al principio no lo reconoció como Jesús, porque decía que, por ejemplo, que las manos eran muy fuertes, la cara muy ruda, la barba. No era la típica imagen que él había visto en las iglesias. En cambio, cuando vio la sábana santa tiempo después, porque a él no le interesaba mucho esto, cuando lo vio tiempo después, dijo, hostia, si esto es lo que yo vi, la cara de Jesús de la sábana santa, ¿no? Ese Jesús más real, más rudo, más fuerte, que en un principio no lo asimiló, lo asimiló después. O sea que no había una iconografía que a él le hubiera podido... A él, no solo a él, es que eran dos los que había allí. No me quiso decir quién era el otro porque es un empresario ahora vasco, tiene dinero y tal, no quiere que se le conozca ni nadie sepa de esto, ¿no? Pero que es curioso que eran dos personas, según iban entrando en ese haz de luz, iban sintiendo y pensando lo que pensaba el otro, o sea, como que se conectaron sus dos mentes. Fue una experiencia extrasensorial muy, muy, muy extraña y que me parece muy curioso. Es un caso, es como un caso ovni, solo que la imagen es de Jesús, ¿no? Que es lo que tú dices, me recuerda un poco al agente externo de Caravaca. Yo también, lo primero que pensé fue en eso, pero bueno, aquí hablando del caballo de Troya, pues... Aquí sí, y yo te añado una cosa, hablando también de Benítez, ¿verdad? Que me da pena que tuviera los libros que tiene de recopilación de casuística, y él incluso ha dicho en entrevistas recientes, ¿no? Que todavía tiene miles de casos sin publicar, ¿no? De entrevistas que ha hecho y tal. Me da pena que los grandes ufólogos españoles que han recopilado tanta casuística, y lo digo sin sarcasmo ninguno, completamente admirado de que tenemos unos ufólogos de recopiladores de casuística asombrosa, que no hubieran dado el paso más allá y hubieran hecho algo así como hizo John Keel, que era hacer estadísticas sobre la casuística que tenían. Porque un dato que yo tengo muy interesante, David es testigo de que yo le he preguntado a él varias veces de intentar poner un banco de datos online para nosotros poder hacer nuestras propias gráficas sobre esta casuística. Yo ya tengo recopilada informalmente mucha casuística donde hay contacto extraño, como este que tú acabas de narrar, Cristian, pero otros que tienen que ver con... Otros también que tienen que ver con figuras que casi podrían ser, o sea, asociadas con extraterrestres, otros que podrían ser asociadas con figuras de folclore, donde después
se le añade el factor de predecir malos eventos en su vida, que son como agoreros, ¿no? De malos tiempos por venir para esa persona. Actúan casi como, no sé, como un precursor de que ahora va a tener mala suerte, ¿no? Y claro, podría ser interpretado en otros tiempos como, me encontré con la Santa Compañía, ahora estoy maldito y tengo esta mala suerte, ¿no? Sí, es curioso, sí. Es curioso que estas interpretaciones antiguas de maldiciones vengan quizá de ahí, porque es verdad que está relacionado, lo que hablamos de Jung, ¿no? Dice que cuando ocurren una serie de sucesos fuera de lo común, ya sean sincronicidades sí, podrían llamarse sincronicidades, perfectamente. Siempre suceden después de que te haya pasado algo, ¿no? Que te haya marcado o que una experiencia cercana a la muerte, un accidente de tráfico, es como que se puede relacionar una cosa con la otra. Es decir, mira, estoy maldito, me ha pasado algo extraño, sea lo que sea, y luego me suceden cosas malas. Y es que quizá sea una puerta, ¿no? Que se active en el cerebro que lo produzcan este tipo de sensaciones que te hagan ahí un clic en el cerebro, que te haga percibir otras cosas que normalmente no percibimos. Y esto yo lo añado también a los estudios que todavía se están haciendo y que no se han hecho apropiadamente, ¿no? Sobre lo que hoy llamamos percepción intuitiva, que es que básicamente a un nivel subconsciente el cerebro es capaz de hacer asociaciones y llegar a conclusiones de las que no somos conscientes a nivel intelectual, ¿no? A lo mejor, y esto es una completa especulación, ¿no? A lo mejor en un momento en tu vida, ¿no? Tu cuerpo mismo te está diciendo que vas a pasar un mal trago porque tus propias células te están diciendo que tienes una hepatitis, un cáncer o algo horrendo, ¿no? Y hay una manifestación de shock de tu propio cuerpo que se traduce en el cerebro con la interpretación de una visión. Claro, al tener esa visión, después dices, me encontré con eso y eso me maldijo, porque todo lo que tu intuición te está prediciendo que te va a pasar, obviamente va a pasar, porque subconscientemente ya lo has intuido de que te iba a venir, solamente que no tienes mecanismos para traducirlo. Lo que pasa es que sería la mente muy poderosa si provocara una visión externa que además lo ven otras personas. Esto estamos hablando de... A mí eso es lo que me fascina, las alucinaciones colectivas, bueno, supuestas alucinaciones o fenómenos alucinatorios colectivos, no acabo de darle explicación mayormente. Que sé que hay un término que se dice que puede haber alucinaciones colectivas, pero a mí es lo que más me cuesta, ¿no? Bueno, ahí es donde entramos siempre, que terminamos hablando siempre un poco de esa realidad daimónica, ¿no? De parece que el mundo de las ideas, donde es que parece que sí que haya unos iconos establecidos, que algo que venga de otra realidad, otra dimensión, incluso de la mente, no lo sé, pero que produzca esa visión icónica a tanta gente. Sí. Yo quiero añadir un par de cosillas. Una que es lo que habéis contado, ¿no? Tengo dos fenómenos extraordinarios. Uno que es una visita o un encuentro ovni y una enfermedad, y automáticamente el cerebro también las tiende a ligar, como que estuvieran conectadas, ¿no? Puede ser un error, pero sí es verdad que, por ejemplo, que la gente, y esto lo hemos hablado también alguna vez, el cuerpo humano sí que te intenta avisar de alguna manera, sobre todo cuando estás mal psicológicamente, y sobre todo pasa con los visitantes de dormitorio. Yo he tenido visitantes de dormitorio ya cuando estaba más inestable mentalmente. Y era una forma de que el cuerpo o la mente te avisara de que algo pasaba, que no estabas bien. Y te lanzaba esa especie de mensajes Y de hecho es cuando más ocurre este tipo de fenómenos, ¿no? Que eso le pregunta alguna vez Cristian, ¿no? Entonces yo creo que algo de eso sí que hay, ¿no? De que tu propio cuerpo te avisa de alguna manera de que algo tienes que cambiar o algo tienes que tal porque no estás bien, ¿no? Y en el caso de visitantes de dormitorio y casos ovni, a mí tienen muchas similitudes. Sí, pueden ser detonantes de este tipo de visiones o de apariciones, vengan de donde vengan, ya sean oníricas o físicas o mentales, no lo sé. Bueno, pues habéis sido muy paciente con nosotros. Os damos muchas gracias por vuestro tiempo. Vamos a recomendar, David, ¿puedes levantar tu libro para que la gente de YouTube voy a poner vuelva mi plano aquí? Los héroes de Huelva. Aquí está, Gustavo Domenech. Aquí lo tenemos. Gustavo, tú también tienes más obras, ¿verdad? Bueno, pues esta me llegó ayer. Te la voy a enseñar en primicia. A ver, qué guay. Salmón, a ver dónde se ve. Salmón Enterprise. Salmon Enterprise. Sí, lo veo. Vale. Es la versión novelada de Los héroes de Huelva. ¿Vale? Esta novelada historia con todo lo que hemos estado hablando en 1973, que hubiera pasado a partir del 27 de agosto. Pero esa todavía no se ha publicado. ¿Salen breves o qué? David, tú te quejas de que nunca tenemos primicias. Fíjate la que nos trae Gustavo, tío.
Pues ahora falta revisarlo un poquito, la portada y eso con Rubén, y darle al botoncito para que todo el mundo lo pueda tener ya disponible online. Pero bueno, ya está. ¿Tenéis fecha ya o todavía no? Claro. ¿Tenéis fecha ya de publicación o todavía no? No, porque igual la semana que viene o de aquí 15 días. Bueno, depende. claro, el podcast no sé cuándo se publicará, pero para que lo sepa la gente. O sea, que para cuando salga el podcast seguramente ya esté en público. Julio 2022 ya debe de estar, sí, julio. Genial. Pues te agradecemos mucho la primicia, Gustavo. ¿Vosotros nos queréis, si estáis interesados en que alguien se ponga en contacto con vosotros, queréis compartir vías de contacto? Empezaré por ti, Gustavo. Pues yo, a ver, en el libro Salmon Enterprise he puesto un email que se llama salmonenterprise2022@gmail.com. Y en ese me pueden localizar si quieren. Y si no, en el Facebook, en Gustavo Domenech, me pueden encontrar también. Pues yo te voy a mandar una petición de amistad dentro de poquito y a ver si me pongo en contacto contigo. Perfecto, encantado. Rubén, ¿vías de contacto para ti o prefieres quedar en el anonimato? De momento el anonimato. Ellos están más en activo que yo y que contacten directamente con ellos. Haces bien, que fastidien a Cristian y tal. Fastidien a Cristian, Gustavo, ¿para qué se mete? Rubén está en las sombras ahí, trabaja desde las sombras. Es el hombre de gris, un paso encima del hombre de negro. El fumador del expediente. Somos un triángulo y las puntas van variando de quién va tirando del carro. Para que después vean que las conspiraciones existen. Cristian, ¿y vías de contacto contigo? Pues Facebook Cristian Puig me encontrarán y eso, el correo, si me quieren mandar un correo electrónico también, pues es chris.puig.sanz@gmail.com. Estoy también en Twitter, creo que es Chris6, joder, no me acuerdo nunca, soy un desastre. Lo tengo que ver en mi libro, donde puse los vías de contacto para decirlo. Sí, Cristian Puig 6 en Twitter y eso, en Facebook Cristian Puig y... Oye, Cristian, que tengo, así que... ¿Tú y yo nos seguimos en Twitter? Pues no lo sé. Pues vamos a hacerlo, hombre, que si no quedamos mal. Sí. Ahora lo miraré, sí. Y a recordar a todos nuestros amigos, ¿no? También que Cristian Puig pues, tiene un libro buenísimo que es Tras la pista del misterio, que hicimos aquí una entrevista con él hace pocas semanas. Ahí los tenéis en pantalla para la gente de YouTube. Y es un libro buenísimo, recomendado como los que recomendamos aquí. Aquí no recomendamos libros por pagina. Aquí recomendamos porque lo leemos, nos gustan. Además los compramos nosotros mismos en nuestro bolsillo. Y después, bueno, a mí me lo regaló Cristian, me lo mandó. Es verdad, pero yo me lo descargué el tuyo de Kindle. Así que fíjate. Así que si recibiste 5 centavos son míos. Pues oye, además está guay porque los protagonistas del libro estamos aquí. Claro, está guay. Con nosotros. Es un poco lo que decías tú de los tres serían los investigadores. Bueno, oye, y yo recomiendo el libro de David Santiso, ya que hemos recomendado el libro, El caballo de cartón, que es genial. Gracias. ¿Verdad que sí, Gustavo? A mí él me lo dio en primicia, justo antes de editar, de lanzarlo a publicar, y yo le dije, tío, yo soy fan tuyo, es que me encanta esto, está buenísimo. Te has montado un Monty Python, vamos. Sí. A mí me lo comparan con Monty Python y con los Simpsons, una mezcla ahí, o Futurama. Sí. Está muy bien. Sí, es como si los Simpsons hubieran follado dentro de la máquina del caballo de Troya. Bueno, amigos, gracias a todos por haber atendido. Habéis sido tremendamente corteses con vuestro tiempo y muy generosos. Os emplazamos para futuras visitas y mucho éxito con todo lo que lleváis. Gracias por habernos compartido esta historia de los héroes de Hueva. Y ahora, David, continuamos con la recta final aquí en Clave 45, el programa que tú y yo hacemos para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen.